Bien, esta noche Dios ha querido que el hermano Guión Martínez esté con nosotros. Ya en otras ocasiones él nos ha visitado y nos ha instruido a orar con la palabra de Dios. Así que esperamos que esta noche Dios pueda usarlo con gran poder, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Hermano Guión, tiempo suyo. Buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les pueda bendecir. Estoy muy contento de poder estar con ustedes otra vez. Veo rostros nuevos. El mes pasado que yo estuve aquí, si no estoy equivocado, fue como en octubre, noviembre del año pasado. Vine a dar un seminario sobre algunas preguntas. Sobre algunas preguntas acerca de la hermana White. No sé cuántos estuvieron para ese seminario. Sí, bueno, y hoy en día he traído este seminario que es sobre por qué es importante el griego koiné. Este seminario vamos a llegar a estudiar la Biblia hoy esta noche, pero primero voy a hablar un poquito sobre el griego koiné. Estoy llevando una clase que es Griego 1, que todo estudiante de teología tiene que estudiar, y el pastor Macario, que creo que venía a predicar aquí varias veces, nos enseña en la clase, y es uno de los requisitos que él pone. Así que hoy esta noche les traigo este tema, y espero que todos puedan aprender algo nuevo y que todos puedan salir muy bendecidos. Y otra vez, si no saben, yo soy de Belice, así que eso es porque mi español está un poco macheteado. Pero antes de empezar, vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por el privilegio de venir a tu iglesia, a tu santa iglesia. Te damos gracias por cada persona que ha venido esta noche a alabar tu santo nombre. Pedimos, Señor, que ahora a estudiar tu palabra, a estudiar el Nuevo Testamento, que tu Espíritu pueda estar con nosotros y que usted nos pueda guiar. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, primero vamos a empezar un poco viendo qué vamos a estudiar esta noche. Recuerda, vamos a estudiar mucho la Biblia. Voy a mostrarles algunos ejemplos de por qué es tan importante el griego koiné. Pero primero voy a explicar qué es el griego koiné. Después voy a explicar por qué es importante para los cristianos, específicamente los adventistas del séptimo día. Este es un tema muy relevante para nosotros y cada iglesia adventista del séptimo día. Y voy a darles ejemplos bíblicos. Así que vamos a estudiar la Biblia, vamos a leer versículos esta noche. Primero quiero empezar hablando un poco sobre cuáles idiomas se hablaban en el tiempo de Jesús. ¿Cuáles idiomas hablaba Jesús? Jesús seguro no hablaba el español, ni el inglés. Es interesante que en el tiempo de Jesús se hablaba muchos lenguajes, pero en ese área de Jesús, en Israel, en la nación de Israel, se hablaba 4 diferentes idiomas. Primero, el hebreo. Todos sabemos el hebreo. Los judíos con Moisés, cuando salieron de Egipto, hablaron hebreo, y todo el Antiguo Testamento es puro hebreo. Pero algo muy interesante para notar, hermanos, es que en el tiempo de Jesús, cuando Jesús estaba vivo, se hablaba el hebreo, pero muy poco. ¿Cómo se usaba el hebreo? Se usaba el hebreo en las sinagogas. Pero era más un lenguaje religioso. Antes, con Abraham y David y Salomón, era solo el hebreo que hablaba. Pero cuando Jesús estaba vivo, solo se hablaba de hebreo en la sinagoga, porque usaban los rollos de los profetas, y eso era en hebreo, y memorizaron los textos en hebreo, pero solo usaban el hebreo en el contexto religioso. Después, el arameo. Interesantemente,
Si te preguntan qué idioma hablaba Jesús más, es muy posible que el idioma mayor de Jesús era actualmente el arameo. Los judíos, después de venir de Babilonia, el arameo viene de Babilonia. Cuando fueron con el exilio, con el rey Nebuchadnezzar y con Daniel y Ezequiel, allá dejaron de hablar mucho el hebreo y empezaron a hablar el lenguaje de los babilonios, el arameo. Y después, cuando regresaron a Jerusalén a construir el templo y las murallas con Nehemías y todo eso, quedaron hablando arameo. Y hasta en el tiempo de Jesús siguieron hablando arameo. Y el arameo era más el lenguaje de casa, que se hablaba en casa. En Belice, hermana, solo necesito confirmar que está grabando. Un momento. Ok, listo. Sí, en Belice, hermanos, nosotros hablamos, el lenguaje nacional es el inglés, pero hay también el inglés criollo. Es un poco diferente del inglés americano. Y en las escuelas y en los negocios todos hablan inglés americano, pero en las casas, en mi casa, más que todo hablamos el criollo. Y era algo así del tiempo de Jesús. En la iglesia, en las sinagogas hablaban hebreo, pero en casa Jesús hablaba arameo. Pero también había el griego. Ahora el griego, específicamente el griego koiné, porque en ese tiempo existían muchos diferentes tipos de griego. El griego koiné era más el lenguaje que se usaba en los negocios. Era el lenguaje más profesional, todos lo sabían. Si usted, es muy probable que Jesús sabía el griego koiné porque él era carpintero y él hacía negocio. Toda persona que hacía negocio sabía el griego koiné. Y eso es el lenguaje del Nuevo Testamento. Y el griego koiné, sí, voy a llegar a cómo el griego koiné era tan popular. Y para el cuarto lenguaje había el latín. El latín era más que todo para los romanos. Había ciertas ciudades, ciertos pueblos que eran solo de romanos y ahí se hablaba mucho el latín. Muy probable Jesús no hablaba latín, pero muy probable sí hablaban los tres primeros: hebreo, arameo, koiné, griego. Muy importante notar eso. Y hermanos, ahora, ¿por qué los judíos hablaban el griego? Si los judíos primero hablaban hebreo, después hablaban arameo, ¿por qué muchos después empezaron a hablar griego también? Bueno, como nosotros sabemos de la profecía, todos que hemos estudiado Daniel capítulo 2, que primero cabeza de oro era Babilonia y después va bajando con el pecho de plata. Se me cuesta traducir a veces esas palabras de plata, que se representa Medo-Persia, y después los piernas de bronce, gracias. Y nosotros sabemos que los piernas sí, de bronce, era la nación de Grecia, que era el rey de Grecia, era Alejandro el Magno. Y en ese tiempo, específicamente en 332 a.C., Alejandro el Magno conquistó los judíos, conquistó la nación de Israel. Eso también era un tiempo cuando no estaban fieles los judíos a Dios, y recordamos que Dios siempre los decía: si ustedes no son fieles a mí, yo no los voy a proteger. Así que en ese tiempo Alejandro el Magno, Dios dejó que él conquista de Jerusalén a Israel, toda esa tierra. Y Alejandro el Magno, él no solo conquistó a Jerusalén, conquistó muchas otras tierras, muchos. Eso es porque lo llaman Alejandro el Magno, porque era tan poderoso, un capitán de su ejército muy poderoso. Y cuando él conquistaba las tierras, él llevaba la cultura griega. Así que mucho cambia. Si él conquista a un lugar, él cambia totalmente la cultura, porque él trae ahora su comida, su lenguaje, su manera de vestir, todo, él lo trae ahora con su ejército a esa tierra. Y eso es que pasaron con los judíos. Koiné griego específicamente era el griego común, porque como yo les dije, hay muchos tipos de griego. Pero cuando él conquistaba los lugares,
más que todo, él dejaba el griego como más que todo, la gente hablaba el griego koiné porque era el griego más común. Hay algunos que son hasta más complicados que escribieron los grandes filósofos como Platón y Aristóteles. Ellos hablaron otro griego que era más difícil. Y ahora, en el tiempo de Jesús, tal vez ustedes están preguntando, pero cuando yo leo el Nuevo Testamento, yo no escucho nada de gente de Grecia. Yo escucho de los romanos y los centuriones y todo eso. Pues, ¿qué pasó? Recordamos, según la profecía, primero se conquistó Alejandro el Magno y Grecia, y después conquistaron los romanos. Así que cuando Jesús nació, ya estaba en poder en nación romana. Pero la cultura de los griegos era tan fuerte que aún quedaron hablando mucho el griego koiné. Eso es, ¿qué pasó? Eso es más el contexto del Nuevo Testamento. ¿Está claro, hermano? Muy claro, sí. Es que yo necesito asegurar que es claro, porque si no es como si estoy hablando y perdiendo mi tiempo. Vengo a enseñar. Así que si usted tiene una pregunta, algo no es claro, sin pena usted levanta su mano. Yo vine aquí para compartir esta información con ustedes. Ahora, un poco sobre el Nuevo Testamento que nosotros leímos. Es interesante porque el Nuevo Testamento, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento fue construido en un lapso de como 1500 años. Desde Moisés hasta Malaquías es como 1500 años, un largo periodo de tiempo. Los hijos de Israel, algunos eruditas bíblicas más o menos dicen que ellos salieron de Egipto en el año 1445 antes de Cristo, 1500 años más o menos. Así que eso es cuando los judíos salieron del faraón de Egipto, y hasta ese tiempo con Moisés hasta Malaquías es como 1500 años, un largo periodo de tiempo. Pero cuando ahora hablamos del Nuevo Testamento, es interesante que el Nuevo Testamento se construyó, todos los autores, todos los escritos se construyó en un siglo, en el primer siglo. Jesús se murió, resucitó, ascendió, y después empezaron a escribir los autores, Marcos, Lucas, Juan, Mateo, Pablo, todos esos en el primer siglo, como en 100 años. Y eso es muy poco comparado con el gran periodo del Antiguo Testamento. Algunos dicen que Marcos, interesantemente, era el primer evangelio, el primer escritor. Una razón por eso es porque Marcos es el evangelio más corto, no hay tantos detalles en Marcos. Así que algunos dicen que Marcos era el primer escritor. Así que si iba a ponerlo en orden, iba a ser Marcos primero, no Mateo. Y algunos dicen que el evangelio de Juan era el último escrito para ser escrito en el Nuevo Testamento. Así que cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, los libros no están ordenados tanto por fecha. Es ordenado más como primero los evangelios de Jesús, más organizado por contenido, no por fecha. Porque realmente Apocalipsis fue escrito por Juan y el evangelio de Juan. Pero según lo que nosotros vemos, primero Juan escribió Apocalipsis, después escribió el evangelio de Juan. Es muy interesante. Y nuestras Biblias, ¿cómo usted, hermano, tiene su Biblia hoy en día? ¿Cómo usted llegó a su Biblia? Bueno, nosotros, cada Biblia que nosotros usamos aquí en Costa Rica es una traducción. No es que el apóstol Juan escribió en español, jamás. Es una traducción de documentos que nosotros tenemos muy antiguos, como el griego koiné, y no tenemos ningún documento que Juan o Pablo o Marcos o Pedro escribió. Por ejemplo, si yo escribo una carta y yo lo mando a mi hermana, eso es como Pablo escribió sus cartas. Pero nosotros no tenemos el mismo carta, tenemos copias de esas cartas, tenemos copias de esos manuscritos. Y es muy interesante porque
a veces solo tenemos un fragmento, solo un pedazo con 100 palabras. Y después tenemos otro pedazo con 20 palabras. Y esos pequeñitos pedazos, con pedazos de cartas de Pablo, tal vez un versículo del Evangelio de Juan, 10 versículos de Lucas. Cuando se encuentran esos fragmentos, esos pedazos con escritura, se evalúan mucho y se cuidan mucho, porque después pueden poner fecha, ver cuán cerca es al fecha de Juan, cuán cerca es al fecha de Marcos. Y así podemos sacar mejores traducciones hoy en día para los idiomas contemporáneos. Así que todas nuestras Biblias son traducciones de documentos que ya existieron en el pasado, muy, muy viejos. ¿Y cómo se ve el griego koine? Bueno, aquí tengo un ejemplo, es muy, muy interesante, no sé si puedo poner esto más grande, pero el griego koine, algunas letras son muy similares al español y el inglés. Por ejemplo, no sé si ustedes ven como una letra ahí que se ve como un 3, pero al revés. ¿Lo ven? Un 3, pero al revés. ¿Sí? Eso es un E en griego. También, este es el A. Y se llama alfa, pero en español es A también, así que muy similar. Este nada que ver, este es un L en griego, se llama lambda. Así que, perdón, lambda. El T, que es T también en español, se llama tau. Y hay palabras que nosotros traemos directamente del griego koine. Por ejemplo, el palabra para corazón en griego es cardia. Y ahí es donde nosotros sacamos ahora el palabra cardiólogo, cardíaca. Y así que nosotros prestamos un montón realmente del griego, así vienen los idiomas. Pero también hay ciertas letras que tienen nada que ver, que han evolucionado con el tiempo. Por ejemplo, este es un pi, ese es P. Así que esto se dice panta, ese es un N-P-A-N-T-A, panta. Así que hay letras que son nada que ver y hay unos que son muy, muy similares al inglés y al español hoy en estos días. Bueno, seguimos. Si alguien tiene alguna pregunta, sin pena. Ahora, ¿qué importante tiene el griego koine para los adventistas del séptimo día? Este es tal vez la parte más importante. Bueno, nosotros necesitamos entender que el diablo no quiere que nadie tiene acceso a la Biblia. Él siempre está intentando disminuir la Biblia, siempre está tratando de esconder la Biblia de la gente. Cuando era el tiempo del Dark Ages, de profecía de 1798 bajando hasta a 538, ese periodo de 1260 años. ¿Cómo se llama ese tiempo en español? Esa profecía. El oscurantismo, muchas gracias, hermano. Sí, cuando la Iglesia Católica tenía el poder y nadie podía leer la Biblia, porque, hermanos, tenemos que reconocer que el diablo no tiene miedo cuando nosotros profesamos que somos cristianos y si venimos a la iglesia. El diablo tiene miedo cuando un cristiano vive la vida cristiana. Y él tiene miedo cuando usted lee su Biblia, cuando usted ora. Él no tiene tanto miedo si usted dice, pues yo soy cristiano, porque muchas veces decimos que somos cristianos, pero solo de nombre. Un cristiano es cristiano de hechos. Y nosotros como cristianos sacamos nuestro poder, nuestro esfuerzo de la palabra de Dios. Así que el diablo, él no quiere que ninguno entiende ni tiene el privilegio de poder leer la palabra de Dios. Y eso es porque es tan importante el griego koine, porque de eso sacamos la traducción para nuestras Biblias hoy en día. El trabajo de traducir las Biblias es un trabajo muy largo y muy disciplinado. Muchas veces las Biblias que usamos hoy, Reina Valera 95, Reina Valera contemporánea, lengua actual, todas estas Biblias no se hace de día y noche. Muchas veces esas Biblias toman años para construir,
años con muchos eruditas que saben mucho de estos idiomas, se dividen en equipos y hacen traducciones y después pasan por revisiones y un montón de cosas hasta que nosotros llegamos a tener nuestras Biblias en traducción. Pero no se puede hacer sin los idiomas, sin el papel original, con el hebreo y el griego. Así que esto es un trabajo muy, muy difícil. Pero también, hermanos, tenemos que reconocer que es muy difícil obtener una traducción 100% precisa de cada libro, texto y versículo de la Biblia. Con el tiempo se ha ido mejorando mucho las traducciones. Porque si alguien aquí si sabe 2 idiomas, sabe que es muy, muy difícil que si alguien escriba un libro completo en español y ahora su tarea es traducir ese libro completo de 100 páginas al alemán, es muy, muy difícil traducir exactamente 100% todo el libro exactamente como el autor quería. No es que es imposible, pero es muy, muy difícil. Y nosotros hoy en día como cristianos hemos ido con el tiempo mejorando las traducciones, pegándolo más y más al lenguaje original. Y como digo aquí, las traducciones de la Biblia son cada vez más precisas es la palabra. No es que usted va a encontrar que un traductor vaya a escribir algo tan como, bueno, cuando dice en Éxodo 20 que el sábado es el día del Señor, por no ser preciso, porque es muy difícil, vaya a escribir el viernes es el día del Señor. No cosas así, no cosas grandes doctrinales así, eso es casi imposible de hacer. Pero a veces pequeñas palabras, pequeños detalles, eso es que va mejorando con el tiempo. No es que alguien va a confundir cuando está traduciendo y va a hacer algo tan grande, un torta tan grande así. Pero los pequeños detalles van mejorando con el tiempo. ¿Todos me entienden allá? No quiero que ahora me dicen, pues bueno, mi Biblia no es traducida bien. No es así. Y al estudiar repetidamente el texto en su idioma original, podemos acercar más al verdadero significado. Eso es muy importante. Como he dicho, vamos a estudiar la Biblia, a mostrarles un poco sobre eso. Y quiero que alguien me lea, por favor, 2 Timoteo 4, versículo 3 a 4, por favor. 2 Timoteo 4, versículo 3 al 4. Sí, por favor. 2 Timoteo 4, del 3 al 4. Sí, hermano. Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos, y se volverán a las fábulas. Muchas gracias, hermano. Este versículo es tan clave porque también está hablando de los tiempos finales. Hoy en día es, hermanos, como si un nuevo doctrina, una nueva enseñanza cada día está apareciendo. Usted va en TikTok, en Facebook, y usted busca contenido cristiano, usted va a buscar un montón. Y un hermano, Dios bendiga a todo su pueblo, ¿verdad? En todas las iglesias, pero un hermano aquí de esta iglesia está diciendo esto, esta doctrina, esta enseñanza. Y eso es otro hermano, está diciendo algo completamente diferente. Y si vas a otro también. Y hoy en día están flotando en el aire tantas diferentes doctrinas. Y cuando usted lo pregunta, ¿de dónde sacas esa doctrina? De mi Biblia. Porque también hay tantos diferentes Biblias, hay tantas diferentes traducciones, y voy a hablar de eso más adelante. Pero si cada uno tiene su Biblia, cada uno tiene su doctrina, y yo estoy diciendo, pues yo creo en el rapto secreto por mi Biblia, y yo no creo en el rapto secreto, yo creo que Jesús va a venir y yo voy a poder verlo, pero los dos estamos usando la Biblia. ¿Cómo lo solucionamos? Lo solucionamos yendo al idioma original. Eso es porque es tan importante saber estos idiomas, o tener un poco de conocimiento sobre ello. Como vamos a ver unos ejemplos, son ejemplos muy comunes.
Pero tenemos que entender que el idioma original nos protege a la iglesia de falsas doctrinas. Esa es una de las cosas más claras. Porque es importante el idioma original, nos ayuda a entender la Biblia más precisamente, nos ayuda a poder acercar más y más al significado y nos proteja de falsa doctrina. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Hoy en la noche les traigo 4 ejemplos. Bueno, primero vamos a ver Juan 1.1. Juan 1.1. ¿Quién tiene? Bueno, tengo todos los versículos aquí, pero usted puede ir en su Biblia, dependiendo qué tipo de Biblia tiene. Si usted tiene una Biblia que no tengo acá, pues se puede compartir para que pueda ampliarlo. Pero en Juan 1.1, este es un texto demasiado importante, demasiado. El primer capítulo de Juan nos habla mucho sobre quién era Cristo. Nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día creemos que Cristo era Dios y hombre 100%, 100% Dios y 100% hombre. Nosotros no creemos que era mitad y mitad hombre, mitad Dios. Creemos 100% de 100%. Y vamos a ver, porque hoy en día nosotros sabemos esto está siendo un problema en muchas iglesias, en muchos cristianos. Algunos están diciendo que Jesús no es Dios, o es Dios, pero es un Dios menor que el Padre, o es Dios, pero fue un Dios creado. Un gran problema. Vamos a ver. En el Reina Valera 1995, el Reina Valera que está dando mucho en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, también para decir eso, si usted no sabe, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no publica Biblias. Nosotros, como iglesia, a menos aquí en Centroamérica, sacamos mucho de nuestras Biblias de, si no estoy equivocado, The Books and Bible House. No. Se me fue. Pero nosotros básicamente pagamos derechos de una compañía, Bible Society, Sociedad Bíblica, gracias hermano. De Sociedad Bíblica, nosotros como iglesia pagamos derecho a sociedades bíblicas. Ellos no son adventistas, no son bautistas, no son nada, pero ellos proveen, mejor dicho, Biblias a iglesia bautista, iglesia adventista, un montón de iglesias. Nosotros pagamos por las Biblias. Y eso es bueno, porque después nadie puede decir, bueno, los adventistas tienen su propia Biblia. Nosotros no tenemos nuestra propia Biblia. Nosotros pagamos por derechos y obtenemos Biblias de sociedades bíblicas, que es algo mundial y cada iglesia cristiana lo usa. Si usted va a un bautista, ellos también consiguen sus Biblias de sociedades bíblicas. Ahora, Juan 1.1, en Reina Valera 1995 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, el Verbo es Cristo. En Juan 1, Juan claramente explica que el Verbo es Cristo, es Jesús. Después dice, en el principio, es el Reina Valera contemporánea. En el principio ya existía la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. Muy claro, Dios mismo era la palabra. Nueva versión internacional. En el principio ya existía la palabra Jesús. La palabra Jesús estaba con Dios el Padre, y Dios mismo era la palabra. Dios era la palabra, Jesús era la palabra. Hasta ahí vamos bien. Todos están diciendo que Jesús es Dios, básicamente. ¿Ves? Dios habla hoy. Versión Dios habla hoy, no tan popular. Pero dice, en el principio ya existía la palabra Jesús. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Vemos que estas traducciones que se usan mucho en Latinoamérica, más que todo los Reina Valera, especialmente en la iglesia adventista usamos mucho el Reina Valera, más que todo es por cultura, porque mi abuelo usó Reina Valera, mi papá usó Reina Valera, ahora yo uso Reina Valera. Pero realmente no hay nada mal de usar una versión internacional. Y dice, ahora estos 4 están diciendo que Jesús, el palabra, era Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Todos están diciendo, el palabra Jesús era Dios, era con Dios y era Dios. Era con Dios el Padre desde el principio y también es Dios. Pero yo sé, tal vez no todos saben esto, pero
Los testigos de Jehová tienen su propia Biblia. Han escrito su propia Biblia. Se llama What New World, Nuevo Mundo, traducción Mundo Nuevo, no, Nuevo Mundo, New World Bible Translation. Y en Juan 1:1, en el rojo dice, de su Biblia, los testigos de Jehová, en el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Básicamente, los testigos de Jehová creen en algo que se llama arianismo. El arianismo pone que Jesús era creado por el Padre, así que es un Dios menor del Padre. Pero ahora, si usted se encuentra con un hermano testigo de Jehová, bueno, yo no tengo nada contra los testigos de Jehová, yo conozco mucho, yo tengo familia testigo de Jehová, y yo amo a Dios. Pero al fin estamos hablando de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es algo muy serio. Si usted ahora va con un testigo de Jehová, ellos sacan su Biblia, usted saca su Biblia, y dicen, en su Biblia, ellos, en el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Los dos tenemos Biblia. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Ellos están diciendo que Jesús es Dios, pero es menor que el Padre. Pero en mi Biblia de Reina Valera 95, yo digo, bueno, Jesús es Dios, pero es igual con el Padre. Dice que era Dios, no era un Dios. Porque como se dice un Dios, está haciendo como si es un Dios menor, más bajo, que el Señor lo creó. Pero en los otros era Dios, no hay ninguna distinción. Y también tengan cuidado porque ellos ponen Dios en minúscula, también rebajando en divinidad de Jesús. Pero ahora, ¿cómo yo soluciono esto? Bueno, eso es para que sirve los idiomas ordinarios. En el griego koiné, usted va hasta en internet, usted no necesita llevar clase, hasta en internet, usted busca Juan 1:1, griego original. Jamás va a aparecer este artículo 1, no se aparece en el griego original. Eso lo añadieron los testigos de Jehová. También en el griego original no hay ningún minúscula acá, eso es mayúscula. Así que con el griego original no hay ningún lugar para esta traducción. Esto se va, no tiene peso. Y eso es para que sirve el idioma original. Y eso también es muy, muy importante separar. Si algún día usted tiene que explicar esto, fácil. El artículo 1 no existe en el griego original. Eso fue añadido por los testigos de Jehová. Y esa palabra Dios no existe en minúscula en el griego original. Eso también fue añadido por ellos. Eso es claro, hermanos. Primer ejemplo, muy importante también. Muy, muy importante. Ahora, Apocalipsis 1:10. Estaba intentando buscar porque me han dicho algunos hermanos, o he escuchado que había una traducción que decía específicamente que el día del Señor, eso es cuando Juan está diciendo, yo estaba en el día del Señor y el Señor me mostró una visión. Pero yo he escuchado que como yo mayormente leo en inglés, yo no sé tanto de las traducciones en español, todos los diferentes detalles y todo eso. Pero me han dicho que hay una traducción que dice, no dice día del Señor, dice domingo, ¿verdad? No sé cuál traducción es esa. Pero eso es lo que yo he escuchado y estaba intentando buscarlo, pero no podía buscarlo. Pero básicamente, Apocalipsis 1:10 dice, y sucedió, Dios habla hoy. Y sucedió que en el día del Señor quedó bajo el poder del Espíritu Santo. Y oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta. Bueno, lo importante aquí es que está diciendo el día del Señor. Día del Señor. Nuevo procedimiento del Señor, en el día del Señor. Y no sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí voz fuerte como trompeta. Aquí, nueva versión internacional, bueno, está diciendo día del Señor, no hay problema. Reina Valera contemporánea. En el día del Señor quedó bajo el poder del Espíritu. Y detrás de mí oí una fuerte voz parecida al sonido de una trompeta. Otra vez está diciendo día del Señor, no hay ninguna discusión allí. Y ahí, Reina Valera 1960. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como una trompeta. Pero el problema es que a veces personas que adoran el domingo, nuestros hermanos, ponen que el día del Señor es domingo.
y dicen, bueno, ahí dice el día del Señor, Juan estaba en el Espíritu un día del Señor, así que él estaba el domingo, y ahora el domingo es el sábado, no tenemos que guardar el sábado. Pero eso no tiene realmente ningún sentido con el griego original, porque ahí no dice nada de domingo, dice solo día del Señor. Y Juan, que crecía toda su vida, toda su niñez como judío, seguro en su mente de él, día del Señor era sábado, no era domingo. Así que aquí en el griego original nada que ver. ¿Claro, hermanos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Ah, ok, muchas gracias. Voy a anotar eso. Pero sí, traducción, lenguaje actual, hermanos. Si algún día algún hermano viene, hermano, vea, traducción, lenguaje actual, vengo con mi Biblia, está diciendo que Juan estaba en el Espíritu día del Señor domingo. Bueno, en el griego, nada de domingo, hermanos, jamás. No está funcionando. Ahí está. Gracias. Ok. Tengo dos más ejemplos. Hermanos, voy a anotar esos ejemplos también porque yo intenté sacar los más comunes. Los más comunes que usted tal vez va a utilizar un día. Porque hay muchos ejemplos de cómo el griego original nos ayuda a entender esos versículos. Y yo saqué tal vez los 4 más comunes. Ahora Lucas 23:43 dice, entonces Jesús lo dijo, Reina Valera 60, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Reina Valera 1995. Entonces Jesús le dijo, de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Traducción lengua actual. Gracias, hermano. Traducción lengua actual dice, Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es nueva versión internacional, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. ¿Hay algún problema con esos versículos según nuestras creencias? Si decirlo seguro sí. Porque si usted pregunta a cualquier cristiano fuera de la iglesia de Bendice Séptimo Día, va a decir, Jesús está diciendo lo que ahora cuando usted muere y yo muero, los dos vamos a ir al cielo. Hoy usted va a estar en su mansión todo tranquilo, nada más de dolor, porque hoy vas a ir al cielo. Pero esto tiene mucho que ver con cómo usted coloca las palabras. Más que todo, el hoy acá, en el griego no había nada de comas. En el inglés se usa mucho de comas para dividir las palabras. Pero aquí estamos dando el colon. ¿Cómo se llama esto? Los dos puntitos en español. ¿Colón? Signos de puntuación. Signos de puntuación. Ok, gracias. Este signo de puntuación aquí, eso no existe en el griego. Esto no existe, esta signación no existe, eso no existe en el griego. ¿Qué pasa? Es que nosotros tenemos que añadir muchas veces signos de puntuación a nuestras Biblias para que podamos leerlo más fácilmente. Pero estos signos no existen. Realmente Jesús estaba diciendo a este hombre, no que hoy usted va a estar en el paraíso conmigo, porque no tiene sentido. Jesús murió viernes y hasta cuando Él resucitó el domingo, dijo, no me tocas, voy a ir a mi Padre. Ahora voy a ir a mi Padre. El viernes Jesús murió, no fue al cielo. Y también nosotros sabemos, según Eclesiastes 9:5, que los muertos nada saben. Ningún muerto va al cielo cuando muere. ¿Qué pasa aquí? Es que porque mayoría de los cristianos tienen el pensamiento de que cuando alguien muere,
va al cielo, eso a veces afecta las traducciones. Así que cuando ellos lo leen en el griego, ellos lo leen como si Jesús esté diciendo, hoy usted va a ir al cielo conmigo. Pero realmente Jesús está diciendo, decirlo te digo hoy yo estoy diciendo que usted va a ir al cielo. Pero no es que usted hoy vas a llegar al cielo. Hoy yo te estoy diciendo que un día, cuando yo regreso en gloria, yo te llevaré al cielo. Así que este signo de fundación se haría. Mejor se podía hacer. Entonces Jesús le dijo, hoy, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Está diciendo, hoy te digo, pero no es que hoy vas a ir al cielo. Eso es según el griego original. Eso es muy importante, porque si nosotros decimos que, como Jesús está diciendo que hoy va a ir al cielo, eso va completamente contradictoria a lo que nosotros creemos del estado de los muertos. Ese es el tercer, y para ir terminando, Colosenses 2:16. Eso es muy importante para la doctrina del sábado, hermanos. Ya voy terminando, recuerden anotar. Dice Reina Valera 1960, por tanto nadie os juzgue en comida y bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esto es hablando del sacrificio de Jesús en el Calvario y que Él abolió en el Calvario. ¿Qué ley abolió? Porque recordamos que en los libros de Moisés había un montón de leyes. Pero Pablo está hablando que cuando Jesús murió y resucitó, abolió una ley. Dice Reina Valera contemporánea, no permitas pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. No dejen que nadie los critique por lo que comen o beben o porque no celebran ciertas fiestas, ni respetan los días de luna nueva o de descanso. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben o con respecto a días de fiesta religiosa, nueva versión internacional, de luna nueva o de sábado. Bueno, primero tenemos que ver qué tipo de ley está hablando Pablo. Si está hablando de los 10 mandamientos o un otro tipo de ley. Esto es muy importante, porque si él está hablando de 10 mandamientos, Pablo está diciendo básicamente que Jesús abolió los 10 mandamientos. Y si él abolió el 10 mandamientos, ¿por qué estamos viniendo a adorar el sábado? Pero según lo que Pablo está diciendo, aquí, él está hablando de bebida, comida, días de fiesta, luna nueva. En los 10 mandamientos no escuchamos nada de luna nueva. En los 10 mandamientos no habla nada de comida, no habla nada de bebida, no habla nada de fiesta. Los 10 mandamientos no hablan nada de días de reposo, solo hay un día de reposo. Aquí cuando dice días de reposo, recordamos, hermanos, que en la ley de Moisés había dos tipos de sábados. El sábado del 10 mandamientos, que era el sábado semanal, que todo judío adoraba a Dios el sábado semanal, 24 horas cada semana, pero también había sábados de ceremonia. Había muchos. Por ejemplo, el día de expiación, ese podía caer el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, pero el día que caía en el año siempre lo llamaban día sábado. Y lo trataron como día sábado porque así funcionaban los sábados ceremoniales. Y había un montón de sábados ceremoniales en el año judío. Y cuando leemos Colosenses 2, 22-16 en el hebreo, el griego original, es claro que el sábado aquí es sábado plural. Así que está haciendo referencia al sábados ceremonial. Aquí cuando dice o de sábado, en nueva versión internacional está equivocado, porque está haciéndolo como si es el sábado del 10 mandamientos, pero no es, porque el sábado del 10 mandamientos es singular, y en el lenguaje original no usa singular, usa días de reposo, día sábado, sabatón en el griego. Así que nada que ver con el 10 mandamientos, es sobre el sábado ceremonial. Y ahí, hermanos, estoy terminando ya, eso fue el último ejemplo. Y para ir terminando, antes del canto final, me gustaría preguntar si usted tiene alguna pregunta. Hoy en día he preparado este tema, espero que haya sido una bendición para cada uno. Hay mucho más realmente, eso solo es 4 ejemplos.
Pero si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Yo, si tengo el conocimiento, yo lo imparto. Bueno, yo tengo una pregunta. Tal vez ustedes están preguntando, pues, ¿cómo es que yo puedo asegurarme de que yo estoy usando, que yo me estoy haciendo mi prédica más preciso a la palabra de Dios? ¿Cómo puedo asegurarme de que cuando yo predico estoy tratando de hacerlo más precisa que Jesús realmente dio? Bueno, un método muy valioso que se enseña mucho a ancianos y a predicadores que no saben estos idiomas es que antes de que usted suba al púlpito, usted consulta varias traducciones. Usted no solo consulta tal vez Reina Valera 60. Reina Valera 60 es muy popular, especialmente con familias, generaciones de adventistas, porque, como les digo, muchas veces las traducciones que nosotros preferimos es por cultura, no es tanto porque nosotros decimos, bueno, esta es la mayor traducción, es más por cultura, porque mi abuelo usó esta traducción, mi papá usó esta traducción, mi tío usó esta traducción, ahora yo voy a seguir usándolo. Pero el Reina Valera 60 realmente tiene literalmente como 60 años de ser traducido. Y hoy en día tenemos mucho más conocimiento sobre esto, y tenemos mucho más conocimiento sobre las palabras, así que los traducciones han sido mejorando con el tiempo. Así que algo que usted puede usar, no estoy diciendo deja de usar Reina Valera 60, pero si usted quiere más preciso antes de subir al púlpito, usted consulta varias traducciones. Reina Valera 60, Reina Valera contemporánea, Reina Valera 95, Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, lengua actual, todo esto usted consulta, usted ve, veo que todos están diciendo algo muy similar, tal vez a esta palabra se cambia un poco, y así usted puede tratar de puntear más al lenguaje, al versículo, según el lenguaje actual. Así que esta es una pequeña recomendación. ¿Alguna pregunta? Sí, hermano. Una preguntilla, es que por ahí he visto también que hay una Biblia israelita nazarena y hay otra que dice Biblia Kadosh. Esos usan los nombres propios de cada personaje. ¿Las has estudiado? Honestamente es la primera vez que estoy escuchando esos nombres. Son traducciones en sí. Son traducciones judías. Oh, bueno, puede ser que, bueno, usted está preguntando sobre los nombres bíblicos. Por ejemplo, David, Abraham. Ok, muy buena pregunta. Bueno, en casi cada idioma, en alemán, español, inglés, portugués, china, si usted ve los nombres bíblicos, un ejemplo común es Jesús. Jesús en español es Jesús, pero en inglés es Jesus. Pero ahora cuando nosotros vemos el griego, se cambia un poco, la pronunciación se cambia un poco, porque normalmente cuando se traduce a un idioma a otro, los nombres sí cambian a más de cultura, a cómo hablan la gente a qué se está traduciendo. Por ejemplo, en griego el nombre de David no es David, es David, con un V. Es muy interesante. Pero nosotros decimos David, porque es más acostumbrado al lenguaje español. Puede ser que los judíos hoy en día, en Israel, en Jerusalén, se pegan más al lenguaje, al idioma original con respecto a nombres, porque ellos sí hablan el hebreo, y ellos son muy culturales, así que puede ser que ellos sí pegan más a los nombres originales. Pero nosotros hoy en día con el español, los nombres sí cambian un montón. Por ejemplo, Jonás, en español, en inglés decimos Jonas, pero en hebreo es Yoná, ni es ninguno de los dos, porque se acostumbra el nombre a la gente a que se está traduciendo. No sé si eso contesta a su pregunta, hermano. Es una traducción judío mesiánica. Yo la leí, es bastante buena. Bueno, necesito leerlo yo personal. Sí, tendría que leerlo. Sí. Voy a investigar, voy a leerlo. Kadosh. Biblia Kadosh. Kadosh. Ok.
está ahí. Muchas gracias, hermano, para contarme sobre eso. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay, no les voy a aguantar más, ya que estaba esperando tal vez en cena, así que voy a pasar el micrófono a la hermana. Bien, hermanos, damos gracias al Señor por esta lección. A mí me gustó en realidad, bastante productiva. Vamos a colocarnos en pie. Vamos a tener nuestro himno final, himno número 205, Dame la Biblia. Himno número 205.